Seguimos ahorita, vamos a estar en febrero hablando de permanecer. Y hoy estamos hablando de permanecer en gratitud y transformación. Quiero hacerles una pregunta. Cuando conocemos a Cristo como Salvador, iniciamos un proceso de cambio. Eh, ¿Cuál es nuestra motivación para cambiar? ¿Quién me cuenta cuál es la motivación que tenemos para cambiar? Parecernos a Jesús. Sí, parecernos a Jesús es una motivación, muy bien. ¿Qué otra motivación? Pues en mi caso personal me di cuenta de la horrible persona que era y Sí, que, pues, tenaz, y entender que solo con el Señor podía haber un cambio. bueno, listo. ¿Y cómo cambiamos? ¿Cuál es el proceso para poder cambiar? Hacer el bien, Hacer las cosas bien, las hacer el cosas bien. bien. Sí, así como Jesús hizo, que él hizo todo bien, nada hizo malo. Todo ayudaba a así lo odiaran a él hacía lo bien, lo correcto. Como Tránsito. dice el texto, cambiar la forma de pensar, no hay de otra. Bueno, de ahí se me adelantó Germán, bien. ¿Y para qué cambiamos entonces? Ahí sí, para parecernos más a Jesús. También para parecernos más a Jesús. Bueno, hoy vamos a estar viendo Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces, si quieren buscarlo. Listo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, queremos pedirte que tú y tu Espíritu Santo abran nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón para lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Bendícenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en el versículo 1 nos recuerda, bueno, básicamente el capítulo 12 hace un giro Romanos. Entonces, algunos dicen que del 1 al 11 es teología y del 12 en adelante es algo más práctico. Algunos otros autores no lo ven así. Pero básicamente lo que dice aquí cuando empieza el 12 es por lo tanto, o sea, por lo anterior, vamos a ver lo que sigue. Y entonces dice que por lo tanto, por las misericordias de Dios. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Dice que las misericordias de Dios, ¿a qué se está refiriendo? A todo lo del capítulo del 1 al 11. Entonces ahí está hablando de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, del amor de Dios, de la gracia, del Espíritu Santo, de la justificación, de todas esas cosas que hemos recibido en Cristo, que ha explicado en el capítulo 1 al 11, esas son las misericordias de Dios. Ahora, basados en lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros debemos tener una respuesta. Y aquí es cuando el autor les dice, entonces, ya que Dios ha hecho todas esas cosas por ustedes, hagan ustedes lo siguiente. Le dice que ofrezcan sus cuerpos. Y ahí está diciendo que ofrezcan el cuerpo no como cuerpo físico como tal, sino el cuerpo en todo sentido. Alma, corazón, vida, pensamientos, absolutamente todo lo que compone mi cuerpo, se lo ofrezca a Dios. Ahora, no quiere decir que solo la parte de mi comportamiento, sino todo, absolutamente todo
se lo debe ofrecer a Dios. Y eso es la parte donde menciona el cuerpo. Luego dice, como sacrificio. Ellos venían con una mentalidad y el sacrificio era coger un animal, matarlo, derramar la sangre para ofrecérselo a Dios. Y él cambia aquí y le dice, ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio. A veces pensamos en sacrificio como algo negativo, pero aquí un sacrificio está enfocado en darnos a Dios. ¿Cómo nos damos a Dios? Y hace una descripción de cómo debería ser ese sacrificio. Entonces dice uno, que es vivo. O sea, que es un sacrificio que estoy dando yo, me estoy dando yo mismo, y es un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Y un sacrificio vivo, y eso implica que todo lo que yo hago en mi vida diaria va a ser ofrecido a Dios. O sea, todo lo que hago, ahí me acuerdo el texto que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios, hagámoslo como si fuera para Dios y no para los hombres. Entonces, todo el sacrificio que yo hago vivo quiere decir que absolutamente todo lo que haga yo en mi trabajo, en mi casa, en el vecindario, en absolutamente todos los ítems de mi vida, voy a estar dando un sacrificio a Dios en adoración. Y eso es con mi vida. Luego dice que el sacrificio sea santo. ¿Santo por qué? Porque es una labor que hace el Espíritu Santo. Después de conocer al Señor Jesucristo, yo soy apartado. Santo no quiere decir que no tenga pecado. Santo quiere decir que soy apartado. Y como apartado soy diferente a los demás. Entonces, aquí me dice que ofrezca mi cuerpo como sacrificio vivo, santo. Y tercero, agradable a Dios. Si es vivo, si es santo, va a ser agradable a Dios. Son los tres características que nos dan de ese sacrificio. Entonces, básicamente, ¿qué me dice? Mire, Dios ha hecho tantas cosas por usted, Dios ha tenido tanta misericordia con usted, que lo único que usted debe hacer es ser agradecido. ¿Y cómo puede ser agradecido? Ofreciendo su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que ante todo lo que hace Dios, mi única respuesta es ser agradecido. Ahora, luego sigue el texto, no se amolden al mundo actual. Entonces me está diciendo, ¿cómo puedo ofrecer el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Yo tengo que hacer algo. Y aquí me está diciendo la primera cosa que tengo que hacer. No se amolden al mundo actual. Ahora, no se amolden es, en otras versiones dicen no imiten. No hagan lo que hacen los del mundo. Y hoy en día es muy fácil pensar que hay cosas que están bien, aunque estén mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Una de esas, por ejemplo, el aborto. Ahorita en muchos países está aprobado el aborto y la eutanasia que estamos hablando ahorita también. Son cosas que uno pensaría que están bien porque todo el mundo las acepta. Cosas que están bien. Ahora uno mira una película y el contenido sexual es altísimo. El contenido de conductas indebidas es altísimo. Pero ya lo estamos viendo tanto en las películas y en novelas y en todos los programas que podemos llegar a pensar que eso está bien. Muestran cómo robar está bien. Entonces, y justifican el robar. Entonces miramos que robar puede estar bien de acuerdo al fin que le vaya a dar a la plata. La palabra dice una cosa totalmente diferente. Entonces, si nos podemos a pensar el odio, mucha gente dice, no, si me hacen algo malo, yo tengo derecho a no perdonar y a tener odio. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. La venganza, cuando me hacen algo mal, está bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, miren cómo estamos, cada momento estamos recibiendo muchas cosas que me dicen que están bien porque todo el mundo lo hace, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que no está bien. Entonces, aquí nos dice que no nos amoldemos, que no imitemos, que no pensemos como piensa todo el mundo. Y al contrario nos dice que seamos transformados en la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que yo recibo va a hacer que mi comportamiento sea de determinada manera. Entonces,
Si yo recibo cosas del mundo y no estoy filtrando, pues mi comportamiento va a ser como el mundo. Pero aquí la palabra nos dice que hagamos un contraste, que no nos amoldemos o no imitemos al mundo, sino que por el contrario, seamos transformados por la renovación de su mente. Quiere decir que yo voy a quitar todo lo malo que tengo en la cabeza y lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a no perdonar? Dice que debo perdonar. ¿Qué dice con respecto a robar? Me dice la palabra que no debo robar. ¿Qué me dice con respecto a la lujuria? Pues que no debo mirar a la mujer con doble sentido, con un propósito sexual. Y así en muchos temas la palabra es muy clara. Pero cuando yo me dejo bombardear de los medios de comunicación y no tengo un contrapeso de la palabra de Dios, ahí es cuando yo me amoldo al mundo. Pero aquí la palabra dice que no, que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Eso lo logramos solo con la palabra de Dios. Entonces ahí vendría cuánto tiempo estoy dedicando a la lectura de la palabra de Dios, cuánto tiempo estoy dedicando a memorizar la palabra. Cuando me pasa algo, vienen versículos a mi mente. Cuando alguien me hace algo malo, ¿qué llega? Venganza, o llega, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué llega a la cabeza? Cuando me hacen algo malo, no perdones, no se merece que lo perdones. Viene la palabra que me dice, hay que perdonar a tu enemigo, tienes que amar a tu enemigo, tienes que hacerle el bien a tu enemigo. Eso es transformar mi mente, eso es renovar mi mente y es a lo que nos está llamando. Y aquí sí quisiera que saquemos un tiempito cada uno y pensemos qué es lo que está bombardeando en mi mente. ¿Los medios de comunicación o la palabra de Dios? Porque de acuerdo a lo que bombardee, es lo que va a hacer que yo viva de esa manera. Cambie su manera de pensar para que cambie su forma de actuar. Si cambia mi manera de pensar, va a cambiar mi forma de actuar. Y la única forma es empezar a sacar un tiempo bueno de lectura de la palabra y de memorización de la palabra. Los programas que veo, qué programas estoy viendo, me enriquecen, no me enriquecen, cuánto tiempo me gasto frente al televisor, cuánto tiempo me gasto en videojuegos, cuánto tiempo me gasto en novelas, cuánto tiempo me gasto en, bueno, en diferentes cosas, y comparado con el tiempo que estoy gastando en leer la palabra. Entonces aquí para permanecer debo ser agradecido, recordando las misericordias de Dios, y debo transformarme. ¿Cómo? Renovando mi mente. Renovación de la mente. Dos cosas que debo hacer. Y pensemos siempre eso. ¿Qué me motiva a cambiar? Y una motivación que dice el texto en este momento es todo lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo hago ese cambio? No amoldándome al mundo actual, sino siendo transformados por la renovación de mi mente. 2 puntos para recordar y que el Señor nos ayude a estar recordando lo que Él hizo por nosotros y que el Señor nos ayude a recordar que necesitamos ser transformados en nuestra mente. Y la última parte de este texto que dice, o sea, ¿para qué voy a ser transformado? ¿Para qué voy a ofrecerme como sacrificio vivo? El tercero dice, y así podrán comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, uno de los propósitos por los cuales yo voy a hacer todo esto es para conocer la voluntad de Dios, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es comprobar la voluntad de Dios? Entonces aquí podemos tomarla en dos sentidos. Uno, cuando yo estoy con mi mente renovada por la palabra de Dios, estoy sintonizado con Dios.
cuando yo haga diferentes cosas, voy a poder caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, porque yo voy basado ¿en qué? En lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me dice tal cosa, entonces yo voy a hacer esto. Si la palabra de Dios me dice que debo ser honesto, pues yo ya sé que no voy a hacer chanchullos, no voy a pagar sobornos, porque la palabra de Dios me dice que no lo haga. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a ir caminando haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hago la voluntad de Dios cuando viene a a mi mente la palabra de Dios y yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga de acuerdo a esa situación por lo que dice su palabra. Ahí estoy sabiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque viene a mi mente hacer algo malo cuando me hacen malo, algo malo. Entonces no me voy a vengar, sino a mi mente dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces me acuerdo, freno, digo, la voluntad de Dios es que yo no tome venganza, al contrario, que yo en vez de hacer mal al que me hizo el mal, le haga el bien. Ahí sé la voluntad de Dios. Lo mismo con el perdón. Me hizo algo malo, no lo vuelvo a saludar, no le voy a tratar de que le vaya mal, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, haz el bien a tus enemigos. Entonces ahí yo sé que la voluntad de Dios para esa situación específica es que yo perdone y que haga el bien. Entonces, para saber la voluntad de Dios, debo conocer la palabra de Dios. Pero también tendría la otra parte, que es la voluntad de Dios para mi vida en diferentes cosas, que no están tan claras o no son puntuales, sino que me toca esperar. Yo voy a poder, renovando mi mente, tener a Dios guiándome en diferentes cosas. Ahí cómo lo hago. Teniendo paciencia, sabiendo quién es Dios y que me va a guiar, que eh, es, me va a estar dando como el tiempo, el lugar, las personas, y yo puedo esperar confiado sabiendo quién es Dios. En ese sentido también voy a poder ver la voluntad de Dios para mi vida, comprobar que la voluntad de Dios. Ahora, hay en ambas situaciones, tanto en situaciones puntuales donde viene a mi mente la palabra y puedo reaccionar enseguida, como en situaciones donde no son tan puntuales, sino que es un proceso y voy a poder esperar, siempre voy a tener la certeza de que la voluntad de Dios tiene tres características, que es buena, va a ser lo mejor para mí, así me toca esperar. Muchas veces nos desanimamos porque no salen las cosas como yo quisiera, pero salen como Dios quiere. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, que va a ser lo mejor para mí. Es agradable, que va a ser algo con lo cual yo voy a estar bien. Independiente que sea lo que yo quiera exactamente o no, va a ser agradable porque va a ser lo mejor que Dios tiene para mí. Y perfecta, no hay nada mejor que saber que es el propósito que Dios tiene para mí. Es buena, agradable y perfecta. En ese orden de ideas, recordemos, este es un buen versículo para memorizar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Recordemos que las misericordias de Dios son grandes y que yo seré agradecido. Recordemos que no debo amoldarme al mundo actual, no debo dejarme influenciar por el mundo actual, sino que debo ser transformado por la renovación de mi mente. Y 4, que todo esto me va a llevar a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude a recordar estos 3 puntos y que podamos estar meditando en esto en esta semana. ¿Qué tan agradecido soy? ¿Qué tan influenciado por el mundo soy? ¿Y qué tanto lo que yo hago en mi vida está de acuerdo a la voluntad de Dios? Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar en oración. Padre, te quiero dar gracias por tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu justificación
Señor, tantas cosas que tú has hecho por mí, Señor. Y quiero que tú me ayudes a recordar todo el amor, Señor. Me ayudes a recordar que tú me amas tanto que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Y que recordando todo esto, Señor, pueda en agradecimiento entregarme todo mi cuerpo, entregarte todo mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Y que recordando que yo soy un sacrificio, que mi cuerpo te pertenece, Señor, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pueda dejar de acostumbrarme y amoldarme e imitar las cosas del mundo, sino que al contrario pueda ser transformado, renovada mi mente a través de tu palabra, Señor. Y que siendo agradecido y siendo transformado voy a poder saber cuál es tu voluntad para mi vida, Señor. Y sabiendo que esa voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforme, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense,